¿Qué es el gozar y qué es el goce? Cuando amamos, ¿disfrutamos del amor o el amor nos disfruta? Del gozar al goce es un espacio para divisar esa línea pequeña entre el placer y el exceso. Hola, soy Fernando Guanoquiza y junto a Plax Films vamos a llevarte al mundo del cine, de la literatura, de la ciencia, del erotismo, del amor, del desamor y de los excesos. Esto es Del Gozar al Goce. El Ecuador es un país bastante consumidor de alcohol. Es un país que tiene un gran problema de salud, porque este es un problema de salud. El porcentaje de nivel de alcoholismo en el país es bastante alto. Yo creo que nuestro invitado va a darnos ciertas cifras. Él es una persona que nos va a contar su propia experiencia, cómo caer en esta adicción del alcoholismo y cómo salir de ahí y convertirse en el salvador, en un rescatador, en este curador herido. Entonces, creo que en del gozar al goce, en este programa, y hemos hablado mucho acerca de qué es el placer desde el gozar y qué es el goce. Y muchas veces nosotros estamos en una fiesta y queremos disfrutar, queremos gozar, queremos tener placer con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pero nos pasamos. Y cuando nos pasamos llegamos al goce, al displacer, porque empiezan las peleas, porque tú mismo te autodestruyes, porque te chocas o lamentablemente en tu carro acabas con la vida de alguien. Y eso por el alcohol. Y eso es el goce. Es ir más allá del principio del placer. Un gusto tenerte con nosotros para conversar con nosotros acá. Mauro, qué gusto conocerte. Te he visto en redes. Y pues qué chévere que nos compartas ahora tu historia y después nos compartas cómo tú estás ayudando ahora a otras personas. Como te decía, eres como este curador herido, ¿no? Muchísimas gracias, el saludo siempre de pleitesía y respeto a toda la ciudadanía, a todos los que nos miran. El agradecimiento profundo a ustedes por este programa y esta iniciativa muy interesante, el título que tiene además, y es real. Muchas gracias por darnos este espacio que espero que en realidad llegue a muchas personas. ¿Quién es Mauro Vaca? Mauro Vaca Tapia es una persona, un ciudadano de profesión abogado, pero también es un adicto por voluntad propia. Yo creo que la voluntad propia es la que nos lleva a varios ciudadanos a tomar diferentes decisiones. Los adictos somos personas que hemos tomado malas decisiones, nada más. Eso es lo único. ¿Cómo empieza una enfermedad? Tú lo has dicho bien en el momento que nos hablas sobre la introducción, que esta es una enfermedad, este es un problema de salud pública. Efectivamente, la adicción es una enfermedad que simplemente tiene 3 finales, a donde llega siempre. Es cárceles, hospitales y la muerte, nada más. Porque es una adicción. Es cuando llegas a crear una dependencia en determinada sustancia, sea esta líquida o sea sólida. Cuando existe esa dependencia, cuando llegas al goce, ahí es el problema. Ahí es el ligerísimo problema que existe. Lamentablemente esto empieza de a poco. Uno se empieza tal vez por curiosidad, por experimentar algo que ya miró en la casa que realizaba. Tenemos una cultura de alcohol. Claro. Tenemos una. O sea, rodeados de esa. Esa es nuestra cultura. Es la cultura, creo que no solo ecuatoriana. Claro. De muchos otros países. Claro. Cuando hay una fiesta, lo primero que existe ahí para entretenerse es una botella de trago. Para crear vínculos, para mí me parece muy fuerte que nosotros tengamos que utilizar el alcohol para crear vínculos con otros. Sí, con eso. Pero eso es ya falta de personalidad. Sí. De igual manera, cuando estás en un velorio, en alguna situación triste, ¿en dónde te consuelas? Es una botella.
Entonces es la cultura, lo que se viene viendo como algo habitual, que las personas lo tomamos en su determinado momento así. O sea, yo personalmente decía, ojalá que cumpla 18 años para ya poder consumir. Ojalá que cumpla 18 años para poder hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que uno se anhelaba. Pero lo que no se da cuenta la persona, por eso es que yo discrepo mucho con determinadas autoridades incluso, que decían que el problema no es consumir, sino la forma en la que consumes. Yo te digo, cuidado. No, ese no es el problema. El problema es que ya conociste la sustancia. Y esto es de a poco. Esto va evolucionando de a poco. O si no, hay varias personas, no me pueden dejar mentir. Nos dirán cómo empezaron en el consumo. Tú empezaste tomando, no sé, una vez al mes. Después cambiaste eso a una vez por semana. O sea, iba agudizándose. Después mínimo 2 días porque tenías que asentar el chuchaqui. Y después esto te salió de las manos. Se te salió de las manos. Y te fuiste de largo. Después ya no te importaba si es que era lunes. Después no te importaba si es que era un martes, un miércoles. Cualquier día era bueno para consumir. Cualquier día era bueno para tomar. Cualquier día era bueno para hacer lo que yo quería. Y ahí llega el problema. Porque ya dejas lo más valioso a un lado. Y empiezas a dejar familia a un lado. Empiezas a crearte una soledad. Y tú te enamoras de la soledad. Tú te aíslas solo, porque antes necesitabas de un amigo para irte a tomar, pero después ese amigo ya no estaba y terminas bebiendo solo. Es mi experiencia propia. Sí. Y todo lo que yo te voy diciendo es lo que yo viví. Creo que una gran mayoría de hombres, la dinámica en las mujeres es un poco distinto. No estoy diciendo que todos, no voy a generalizar. Hay mujeres que sí caen aparte del alcoholismo y sufren lo mismo, pero estadísticamente somos los hombres los que tenemos más este problema con la relación con el alcohol, con las sustancias. Es que el superhombre, pues, el que toma más, el que más chicas tiene, el más popular, el que está en más fiestas, o sea, el llamador de atención. Por eso es el problema con los hombres, falta de personalidad. Una persona que no tiene una personalidad definida, una personalidad propia, que te puedo decir que yo era uno de esos, no sé, te diré, hace unos 6 años atrás, porque incluso esto no es que se soluciona solo dejando de consumir y tapando la botellita. Yo soy una persona, yo soy un adicto que hoy por hoy vive en un proceso de recuperación, se mantiene limpio por la gracia de Dios, gracias a mi poder superior, que yo lo concibo como Dios en la actualidad. Jamás he perdido esa fe, siempre he estado con esa fe. Y el programa nos enseña eso, es meramente espiritual. Tú verás en qué crees, pero necesitas de un poder superior. Así es. Entonces, un ciudadano que no tiene personalidad propia son los que se caen, son los que llegan a terminar en una adicción. Porque, no sé, en el grupo de amigos siempre hay aquella persona que se pasa con un whisky toda la noche y no ha pasado nada. Pero habemos otros que somos tan débiles que consumimos una sustancia y tenemos que hacernos bunga. Y al otro día tenemos que rematarle porque el chuchaqui pues hay que asentar. Entonces eso es una falta de personalidad. Al que se le puede manipular, al que te dice mandarina y porque no te gustó que te digan mandarina y tú quieres hacerle ver al amiguito que no eres mandarina, vas y te emborrachas. Falta de personalidad. Una persona completamente manipulable, ese es el adicto. Lamentablemente es la cruda realidad. Pero todo esto, como existe el mal, también existe el bien. Como existe el mal, existe el bien. Y por eso acá está un claro ejemplo que ya voy 9 años en un proceso de recuperación. La personalidad se forja mucho en la niñez y en la adolescencia. Entonces, cuando una persona no tiene justamente esto, ¿no? Personalidad, es porque no se lo formó bien ahí. Es un problema afectivo, porque un problema de adicción como el alcoholismo, ya cayendo así, como adicción en sí, como patología, es porque abajo hay una falla afectiva. Algo pasó, ¿no? En esta formación psíquica, en esta formación con papá, con mamá, con mis cuidadores primarios, pueden ser abuelos, tías, no sé quién se haya encargado de mí, de niño. Ahí se va formando esta personalidad, ¿no? Pero si ahí se distorsionó algo,
hubo heridas, hubo daños, hubo, o qué sé yo, un abandono por ahí. De alguna forma, no necesariamente el abandono tiene que ser corporal. También existe el abandono psíquico, el abandono emocional, por decirlo así. Este abandono emocional es como cuando los padres se dedican mucho a trabajar y se olvidan de ti, ¿no? Con cuando eres niño, ¿no? No hay esa atención, ¿no? La atención, hablo desde este punto de darte un tiempo de escucharte, ¿no? De verte, de acudir a lo que tú estás haciendo, a rescatarte de algunas formas con una palabra, con un signo de afecto. Y generalmente a veces los padres cometen este error de olvidarlos y creer que solamente ser el proveedor basta. Entonces, ahí nuestra personalidad ya se va distorsionando. Entonces, queremos tener una personalidad firme y claro, como tú dices, cuando ya llegas a ser grande, tu personalidad de alguna manera ya no está firme, ya no está bien estructurada como quisiéramos y ahí caemos en la adicción. Caemos en el alcohol porque buscamos encontrarnos en nosotros y buscamos ser aceptados por este círculo. En los hombres mucho se da esto, ¿no? Como tú decías, el macho alfa, este hombre que es el popular, el que se agarra a cada mujer cada día y tiene en cada barrio. Entonces es muy complejo porque esto la sociedad nos dicta como esto es ser el hombre perfecto, ¿no? Y claro, como tú dices, estamos construidos bien la personalidad, caemos en eso. Y yo creo que viene desde en cómo nos están formando y cómo nos están haciendo seguros en casa también. Un tratamiento básicamente se centra en eso, porque si tú te pones a analizar la problemática que acarrea el consumo de alcohol, es sumamente complejo a posterior. Pero si tú analizas desde la óptica que acabas de hacer mención y que lo acabas de desglosar perfectamente, son problemas que han venido desde la niñez, son problemas que vienen desde mucho tiempo atrás. Es por eso que un tratamiento para una persona enferma, adicta, no solamente es del tratamiento vivencial, también tiene que ser con personas especializadas en el ámbito psicológico. Muchas veces se necesitará incluso psiquiatras y también se puede necesitar incluso de medicamento. Así es. Porque la situación es sumamente crítica, es lo que la autoridad no lo toma en cuenta y no comprende. Ahora el consumo ha empezado desde edades muy cortas, desde muy edades muy tempranas, y hay familias que están sumamente desesperadas, pero la autoridad te dice, prohibido en un CETAD, prohibido en una fundación tener menores de edad. Pero si el joven, el adolescente de 14, 15, 16 años, ya viene conociendo un sinnúmero de sustancias. Entonces, autoridad, tú me estás diciendo que está prohibido tener a menores de edades en este tipo de establecimientos. Dame una solución. Y eso es lo que la autoridad no te da. No comprende la autoridad que el consumo de alcohol o de alguna droga, cualquier sustancia líquida, sólida, simplemente es la válvula de escape. El problema está más atrás. El problema está más atrás. Por eso lo complicado, por eso lo indispensable de este tratamiento. Mira, yo hacía un par de analogías. Cuando una persona adicta comete algún acto ilegal que a la larga el alcohólico lo llega a cometer, primero te quedas sin plata, vas a la casa y te vas llevando la computadora, la radio, la televisión a vender para consumir. Ya te has convertido en un ladrón. Segundo, el alcohólico llega a la casa y la mujer le reclama. Y el alcohólico está actuando sin conciencia, está bajo el efecto de una droga. ¿Qué sucede? Te maltrato, te pego. He creado ya una violencia intrafamiliar. Pero miró mi hijo. He traumado a una criatura. Y cuando las cosas se agravan, mato a mi mujer. Y en presencia de mi hijo. ¿Qué ha pasado? Vamos con un ciudadano que va a pagar muchos años de pena privativa de la libertad por un femicidio. ¿No me salía más barato un tratamiento de 6 meses a ese ciudadano que ya tenía el problema? ¿O no me salía más barato invertir justamente en políticas de salud? La prevención. Prevención. Claro. De prevención, sabiendo que estos adolescentes ya están mal, sabiendo que esta población va a tener actos de violencia, porque nosotros vemos a los jóvenes y no es que sean alcohólicos que dicen somos alegres, chéveres, corriendo, no.
caen en la violencia. La misma sustancia te hace agresivo, la misma sustancia ocasiona ese tipo de situaciones. Saca lo peor de Así es. Por eso te digo, o sea, un adicto puede matar a otra persona y me voy con una pena de unos 23, 24 años. Y el Estado tiene que pagarle a la persona privada de libertad. ¿Qué me sale más barato, autoridades? Pagar tratamientos de 6 meses o realizar las políticas públicas que dices tú de prevención. Antes de hacer lo que hace el alcalde de Pujilí, decir que el problema no es cómo consumas, la forma en que consumes es el problema. No, o sea, no incentives a eso. A mí me sale más barato decirte no consumas, no vivas lo que yo ya te di viviendo. Eso sale más barato. Esos son testimonios de vida. Esos son testimonios que te digan, mira, Mauro Vaca estuvo aquí en el piso. A Mauro Vaca le pisotearon. A Mauro Vaca le humillaron. Mauro Vaca durmió en la calle. Mauro Vaca comió de la basura. Pero esa es una experiencia mía, que yo lo he compartido con varias personas para que ya no lleguen a vivir lo que yo ya les di viviendo. No conozcas eso. Y si no conocemos, mejor. Si no consumimos, mejor. Pero la autoridad no entiende de eso. Eso es lo complicado. Eso es lo triste de lo que vamos dándonos cuenta en la actualidad. Siempre, siempre, siempre me han enseñado a mí que todo en exceso es mal. Claro, pero el goce no. Sí. Es eso. Ahora, pero yo llego también a un análisis con el paso del tiempo. Cuando yo creí que podía estar en el goce, y no era todo en exceso lo malo. Porque yo pensé que una sustancia yo la podía dominar. Pero no fue así. Lamentablemente yo conocí esa sustancia y la sustancia me dominó a mí. Entonces hay cosas que es mejor no conocerlas y verlas de lejito. Hay peleas que se ganan huyendo. Sí. Y una de ellas es esta. Mejor déjale esa sustancia a esa botella, que es la única que no tiene vida, pero que aún así te pone de rodillas y te revuelca en el piso. El problema de la adicción, hablemos un poco del alcohol, es justamente cómo te lleva a un estado primero de euforia, después depresiva, después de inconsciencia, cuando ya estás en la intoxicación. Y claro, lo que nos dice, sí, es fuerte porque lo que hace en el cerebro es que los receptores, sobre todo de dopamina, se empiezan a abrir más. O sea, nosotros tenemos receptores de dopamina que nos dicen, bueno, haz esto, haz aquello, necesitas hacer tal acción para satisfacer este deseo que tienes. Pero cuando los niveles están normal, cuando estos receptores son normales, equilibrados, tranquilo, tú ya tienes, hay una satisfacción y tu cerebro dice, todo bien. Pero cuando ya hay incremento de, como de más alcohol, por decirlo, entonces se abren más receptores, vas a querer más. Porque esos receptores te van a decir, te van a pedir, quiero, dame esto que me estás dando. Está súper rico, sígueme dando. Y claro, la dopamina dice, voy. Y claro, tienes que hacer algo. Y ahí vendes la tele, ahí vendes la compu, ahí vendes todo, tienes en la calle, estás ya en estado de mendicidad. ¿Por qué? Porque el cerebro te dice, dame eso. Y ahí es lo complejo. Y como tú decías, ahí, por ejemplo, necesitan ayuda muchas personas ya de una intervención psiquiátrica, de medicación para regular todo este ciclo que se desbordó, ¿no? Todo este ciclo de adicción que está obviamente en nuestro cerebro. Eso es bien complejo, es bien fuerte y gasto. Es bien complicado además porque mira, tú topaste un tema acá. Mira, los seres humanos somos animales de costumbre. Sí. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Si yo me acostumbré y busqué placer, un falso placer, una falsa felicidad en una sustancia, con el paso del tiempo, personalmente, yo busqué otros tipos de placeres. La lectura, por ejemplo, me enseñaron que, mira, yo tengo muchísimos defectos de carácter y es lo que más nos complica a los adictos controlarlos, porque somos de emociones. Entonces, un defecto de carácter es que yo no tengo paciencia. Pero, ¿cómo lo vamos controlando? ¿Cómo lo vamos trabajando esa situación? Me dijeron fácil. ¿Qué anheló usted? ¿Qué instrumento anheló tocar? Le digo el requinto, la guitarra. Compres un requinto, compres una guitarra y practique. Entonces, es un placer que yo siento cuando estoy practicando y por ahí ya me sale un tono musical o alguna cuestión.
pero también sé que no es enseguida, de un rato para el otro, que amerita un esfuerzo. Entonces, voy trabajando la paciencia. Entonces, sí. son estrategias que yo lo he empleado y que me han dado a mí una satisfacción tremenda y me ha resultado. El paso número 1 es ese primero, reconocer, admitir que tengo un problema, saber que no soy paciente, por ejemplo, ahorita hablando de la paciencia, saber que no tengo esa paciencia necesaria. La siguiente se llama humildad. Y para tener ese tipo de humildad, saber que necesitas un tipo de ayuda. Y al momento que admites que tienes el problema, que necesitas ayuda, vas por la solución. Y aquí se hizo, hablándote de la paciencia, por ejemplo. Se ha ido haciendo esas situaciones. En adicción es lo mismo. Acá es un programa de 12 pasos, en donde lo primero que te hacen es que admitas el problema, nunca perder la fe, llegar a conocer lo que es la humildad y poner en práctica esto. Mira, a Mauro Vaca le internan en una clínica para alcohólicos y drogadictos. Yo llego a estar en un centro de recuperación en el Puyo. Yo venía de una recaída porque había estado antes en una ya. Yo viví como 10 años recaído, un poco más de una recaída. Pero el primer tratamiento no dio un resultado eficaz porque era una clínica a lo que se denomina nazi, en donde simplemente era el maltrato. Y eso no te va a curar a nadie, el maltrato no te cura, el maltrato te empeora la situación. Y es así que yo vivo recaído 10 años. Después de esos 10 años, mis papás sabían que estas clínicas en realidad eran nazi y no daban un cuidado oportuno, un tratamiento oportuno a un ciudadano que está interno además. Ellos no optaron por internarme antes. Pero a la cansada, viéndome cómo me iba yo destruyendo, cómo me iba eliminando. Yo venía de salvarme de un montón de accidentes. Yo venía de ver la muerte de mi finado hermano, un ciudadano mayor que mí con 9 años. Yo venía de sufrir varios golpes, venía de chocar varios carros, venía de salvar mi vida un montón de veces, ya por la gracia de Dios. Viendo todas estas situaciones, venía de una irresponsabilidad tan grande, tan atenuada, que no lograba graduarme todavía por culpa de una sustancia, es que mis padres toman la última decisión. Y la última decisión fue internarme. Y ahí es cuando actúa Dios. ¿Y cómo actúa Dios? Cuando te pone personas adecuadas en el momento adecuado. Santiago Vega, que ahora es director de una fundación que funciona en Pujilí, que él se termina casando con una prima mía. Entonces, él fue el que me llevó a una clínica, a un centro de recuperación. Él me rescató. Él me llevó desde Quito al Puyo. Y ahí es donde me dan un tratamiento adecuado de 6 meses. Prácticamente duraba 6, pero yo salí a los 5 meses. Y ahí es donde la vida de Mauro Vaca se transformó, cambió totalmente. ¿Pero por qué? Porque acá, en la clínica Cradu, me dan ya un tratamiento adecuado, me dan un tratamiento eficiente y eficaz, donde conocí lo que era un psicólogo. La primera no me daban eso. Conocí lo que era un trabajo social, la primera no me daba eso. Conocí lo que eran terapias vivenciales. Acá me dieron 3 terapistas, pero terapistas que tenían 20, 24 años, 25 años en recuperación. O sea, no eran cualquier persona. Entonces, era un tratamiento completamente distinto al primero que yo tuve, donde te daban las comidas adecuadas, incluso con un refrigerio. En la primera no te daban eso, donde te daban en realidad un trato de persona y de ciudadano. En la primera no te daban eso. En la primera falló uno, a toditos le caían a palazos. Toditos nos pegaban, claro. Condicionamiento. Exacto. Entonces, era diferente. Y tú cuando ya ves eso, tú efectivamente ingresas en un estado de negativa. No, o sea, yo no tengo problema. Yo dejo de tomar cuando yo quiera. Se cree que el adicto, comúnmente la sociedad piensa que el adicto es aquella persona que está en la calle de mendigo y durmiendo en la calle, valga la redundancia. Ese es el adicto. Pero no, esa es la etapa final de la enfermedad. Están a un pasito para morirse. Y en el mejor de los casos. Porque primero tienen que degradarse bien. Pero ese no es el problema.
El problema es que esta enfermedad no solo le mata al ciudadano, no solo le mata al adicto. Esta enfermedad mata a todo el núcleo familiar, a todas las personas que te quieren, a todos los que están atrás. Y ese sí es el verdadero problema. Entonces, después de 5 meses de tratamiento que pasa Mauro Vaca Tapia en el Puyo, es que salgo totalmente animado a buscar otra clase de situaciones distintas a las que yo estaba viviendo, a las que yo venía pasando. Es así que el primer consejo que te dan es sal y mantente ocupado. Cuidado y te vas y te paras en la misma esquina, porque si vas y te paras en la misma esquina terminas chupando. Puedes estar internado 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, pero saliste y te fuiste donde el mismo amigo que sabes que te va a dar trago, te caíste. Así de fácil. No viejas amistades, no viejos lugares. Hay que ser obedientes también. Parte de la humildad. Entonces yo salgo de una clínica y me tenían un centro de cómputo preparado. Y yo atendí ese centro de cómputo. No me graduaba de abogado todavía. Hasta que un día pasaba por el Consejo de la Judicatura de la Tacunga, baja por las gradas de la unidad judicial el doctor Edgar Armando Rodríguez, a quien yo le estimo bastantísimo, extiendo mi agradecimiento siempre profundo, bien grande. Fue la persona que creyó en mí cuando nadie creía. Entonces fue el que me dio trabajo, en lo que yo me venía ya preparando, que era para ser abogado. Yo fui asistente de él, pasé como 4 o 5 años trabajando junto a él. Después, con el paso del tiempo, sucedieron determinadas situaciones. Salgo del despacho del doctor Edgar Armando Rodríguez, ya me había topado con mi socio que está aquí presente, Diego Sánchez, y empezamos después a trabajar iguales. Él ya era abogado, él firmaba, yo por ahí ya tenía uno que otro cliente y las cosas se fueron dando solas. Esa es la historia de Mauro Vaca. O sea, lo único que hice es poner en práctica lo que me enseñaron en un centro de recuperación. Cuando tú llegas a un centro de recuperación, llega una de las primeras etapas que es la más fea, que es la abstinencia. Y en la abstinencia tú empiezas a tener alucinaciones, se le llama delirio tremens, ¿no? No sé, ¿qué fue lo que más miedo te dio en ese momento? Porque me imagino que pasaste esa etapa y fue bastante fuerte porque es la cosa más fuerte. Edgar Allan Poe murió en un delirio tremens, dice, y sentía que las ratas le devoraban y murió porque en realidad fue demasiado fuerte la alucinación que él tenía. ¿Cuál era tu miedo? ¿Cuál era lo que tal vez, qué fue lo más fuerte que viviste ahí justamente en esta abstinencia? Llego a una clínica en un estado de locura total. Venía de una borrachera de 7 días, más o menos. Venía derrotado completamente, humillado completamente. Al momento que ingreso a un centro de recuperación, lo primero que observo es la primera imagen que se me viene es del terapista, José Carrasco. Y él tenía un aspecto físico similar al terapista de aquella clínica nazi que yo había conocido. Un ciudadano que me voy a reservar el nombre para no hacerle más pedazos de lo que ya está. Porque es un tipo que no sabe de terapias, el de la primera clínica, pero es de apellido Ojeda. Este tipo era un ciudadano que en realidad te daba miedo. Claro. Pero él era bien macho cuando estaba dentro, en su guarida. Afuera, Dios gracias, no me he topado con él, porque en realidad yo no sabría cómo reaccionar. Si le veo en la calle, yo le paso el carro, y doy retro y le vuelvo a pasar, y otra vez. Así de grave fue el daño que me hizo en 3 meses que estuve interno en esa clínica. Llego y le veo ese aspecto, la figura, y la mente se hizo un cortocircuito. Jue madre, ¿dónde llegué? ¿Dónde me trajeron? Otra vez voy a vivir ese infierno de 3 meses. Me vino a la mente. Para eso me trepan ya en la clínica del Puyo, unas gradas a las habitaciones y me dan el cuarto. Y me dicen, ¿sabes que estás en un centro de recuperación? Yo ya sabía cuál era la dinámica. Yo lo que hago es sacarme la correa. Pero ellos pensaban que les iba a agredir.
No le digo, ñaño, toma, lo que sigue aquí es el baño y dame mi habitación. ¿Y de dónde me baño? Me dieron la ducha, estaba en el Puyo, el agua fría, pero, o sea, frío por decirlo, porque el clima se hace tibia y normal. Se creó un cortocircuito, que yo venía con el delirio extremis que tú manifiestas, yo venía con una tembladera, pero del hijo de madres al otro día. Abstinencia total. Abstinencia total. Necesitaba trago para dejar de temblar. No podía tomar café, no podía comer. Y el delirio extremis que yo sufro es cuando estoy en la habitación y empiezo a ver luces. Y empiezo a caminar por la habitación, que yo compartía con 3 internos más, solo éramos 4. En la primera clínica éramos 12 en un cuarto. En la segunda éramos 4 en una habitación con un baño. Y quiero caminar, y no podía. No avanzaba, me paré en la puerta, y ahí me había caído, y me había golpeado, y determinadas situaciones. Y obviamente al otro día me pusieron los respectivos sueros, determinadas situaciones para calmar esto. Pero aún así, yo no me acuerdo cómo pasé 2 semanas. Yo me acuerdo que me paraba mirando a las canchas y estaba tan loco que los señores que estaban dando seguridad a lo lejos, yo les llamaba y le decía, ñaño, aquí nomás déjame, como que estuviera en un bus. Y déjame en el puente de Guajaló. Y me quería lanzar. Y todo se me movía. Y así pasé 2 semanas, que no me acuerdo un carajo. Me acuerdo poco. Ese fue el delirio extremis más grave que yo pasé en esa situación. Después de eso ya viene el primer mes en negativa todavía. En negativa total. Cuando pasado ese tiempo, me acuerdo que hubo un plan fuga que fracasó, que yo lo organicé. Fracasó. En donde ya no pude escaparme, ya no se pudo hacer la situación, aparte que en esa clínica tenían todas las medidas de seguridad. Pero hubo alguien que le avisó de cómo estaba organizado ese plan fuga y se les comunicó. Yo lo que esperé fue una paliza. Que me saquen la madre, como era en la primera clínica. Cuando no, yo vi acá un trato totalmente distinto. ¿Hubo un plan fuga? Sí. ¿Se concretó? No. Venga, algo les está fallando. Psicólogo, véale qué le pasa. Sáquele 2 veces más. Está sucediendo alguna situación. Terapista, hágale una terapia más personalizada a él, porque organizó ya un plan fuga. Ahora sí vamos a ver cómo les entramos en el programa. Entonces era totalmente distinto. Claro. Y cuando tú ves ese trato diferente a la que me daba este señor de apellido Ojeda, a la que me dieron acá en Cradun, tú te vas como acostumbrando de la situación. Aparte que yo venía de una clínica nazi, el tratamiento acá era más suave, o sea, se me hizo un paseo. O sea, yo venía de algo complicado y algo fuerte. Pero lo que te mata es el encierro, porque tú estás interno ahí. Lo que te mata es la disciplina que te pone. Eso es lo que más sufren los adictos. Eso es lo más complicado. Pero ya con el paso del tiempo tú te vas entrando en ese tratamiento. Pones de parte. Y después ya va solito esto fluyente. Créeme que tú escuchas adentro 6 meses de tratamiento. Y vienen las ideas. 6 meses es un medio año, loco, que vamos a estar aquí. Son 6 meses de tu vida. Hay otros que te cuentan hasta los días. Hay otros que te cuentan hasta las horas y eso se te hace una eternidad. Yo opté por lo más fácil. La larga, yo salgo de aquí tarde que temprano. Yo no sabía si era lunes, martes, yo solo sabía que era sábado y domingo porque no teníamos terapias. Teníamos otro tipo de actividades. Pero a mí no me importaba el día que sea. Yo me centré en el tratamiento, yo me centré en lo que me estaban enseñando y se acabó. Pero esto ya a partir del mes y medio para adelante. Y de ahí paso yo 5 meses. Claro, se instaura en ti el deseo de salir, ya no el deseo de consumir, sino el deseo de querer ya. Ahí pongo de parte. Claro. Ahí vengo ya a poner de parte. Cambia. Claro. El deseo cambia. Es que imagínate, después de haber venido de esa tortura, de un infierno, de vivir en una clínica nazi, a que ahora sí te traten como ser humano y como una persona enferma. O sea, las cosas ahí sí ya cambian. O sea, ahí sí dices, no, ahora sí me están dando un tratamiento adecuado. Ahora sí me están dando un tratamiento que en realidad saben que necesito. Entonces ahí ya simplemente depende de uno. Poner de parte.
nada más. Qué genial esta experiencia y terrible también. O sea, digo genial por la parte de ejemplo, ¿no? Porque no todo el mundo logra salir, no todo el mundo logra tener esta fuerza de voluntad, llamémoslo así, este deseo por, ya no la sustancia, sino este deseo por querer justamente salir de la sustancia. Te decía yo al principio en la introducción, te decía que tú eres un sanador herido, ¿no? Ahora, porque ahora tú estás buscando justamente ayudar a estos otros, donde tú te ves también, porque son tu espejo de alguna manera, estos otros que han caído en adicción, y ahora tú justamente quieres decir, bueno, yo lo viví, yo lo sentí, estuve en la calle, yo comí de la basura, y si puedo hacer algo por esta otra persona, por este otro hermano, que no viva esto, yo quiero hacerlo. ¿Cómo nace esto y qué estás haciendo ahora para eso? Mira, después de todo el proceso de tratamiento, después de la época que pasó con el doctor Edgar Armando Rodríguez de asistente de él, después del tiempo que pasamos acá con mi socio Diego Javier Sánchez Molina y todas estas situaciones, yo te voy a ser en realidad lo más honesto. Yo nunca busqué ser ese sanador que tú haces mención, sanador herido. Es que es un acto inconsciente, verás. Es un acto que se Nace, dio, brota. se dio. Eso, brota. Es de la nada. No fue algo que yo dije, sabes que ñaño, vamos a planificar, vamos a hacer este TikTok y cuando pegue vamos a hacer esto de acá. No, Claro. las cosas se dieron. Fue por la gracia de Dios. Primer caso, Franklin Villasís, que estamos muy, muy próximos a que ya salga. Que estamos organizando un evento y que espero también el apoyo de todas las personas, que ya se anunciará en mis redes sociales cuál es el evento que estamos organizando para Franklin Villasís. Había visto pasar a un ciudadano mendigo un par de veces por la calle General Maldonado y 2 de Mayo, que es donde queda mi despacho. Caminando un par de veces por ahí, un mendigo. Y mi asistente Mónica Rodríguez dice, vea doctor, él había sido un abogadazo, dice. Yo digo, está mal, ¿en serio? Sí, él había sido un señor abogado. Y cayó y está así. Digo, no ha de ser, Moni, en serio. Sí, y empiezo a averiguar. Y efectivamente había sido un prominente abogado de la provincia de Cotopaxi. Manejaba muy bien lo que es tránsito. Y empiezo a indagar qué ha sucedido y toda la cuestión. Hasta que un día estaba un amigo que le dicen J, estaba la Moni, estaba yo y pasaba el Franklin. En el video se ve cómo pasa por mi camioneta. Y yo le digo, Franklin, ven. Y el Franklin vino. Y le digo al J, graba ñaño, graba esto, que vamos a salvar una vida. Y empieza la grabación. Y le digo, Franklin, tú eres doctor. Muchos me criticaban por haberle dicho tú, por haberle tuteado. Tenía que darle confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Por ese motivo es que yo tenía que, o sea, que vea que voy a ser su amigo. Entonces tenía que decirle tú, ñaño, tranquilo. Buscar crear un vínculo. Exacto, yo buscaba eso. Muchos me criticaron, pero valió la pena después de todo. Él ya está en un centro de recuperación. Y le digo, Franklin, tú eres doctor, ¿verdad? Sí, dice, yo soy doctor. Yo soy graduado de la Universidad Central. Y le seguí realizando un diálogo. Al final le doy para un almuerzo. Y le digo, ñaño, te voy a salvar la vida. Y lanzo el TikTok. Pero yo lancé con una idea ya. Primero, yo no tengo una clínica y tampoco tengo una fundación. Yo no sabía si es que él tenía o no tenía familia. Entonces lo que se me vino a la mente es, lanzo el TikTok y encontramos a la familia y buscamos la forma de ayudarle al Franklin, de mandarle a una clínica y tal vez conseguir que nos bajen el tratamiento. Eso me vino a la mente a mí ese momento. Lanzo el TikTok y 3 millones de reproducciones. El TikTok reventó. Fue el TikTok que tengo yo más visualizaciones en mi red social.
Y para eso, como él es abogado y toda la cuestión, me llama el director Gustavo Sanabria de Cradum, de allá del Puyo, y me dice: Mauro, yo le doy una beca. Salvemos esa vida, pero que sea por voluntad de él. Y ahí venía el trabajo más fuerte: convencerle a Franklin Villasís que necesita una ayuda. Es decir, que yo realizo como 5 intentos o más para hacerle entender a Franklin Villasís que necesitaba una ayuda. En el 5.º video yo ya tuve una aceptación de parte de él y dijo: sí, llévame, pero no ahora, llévame después. Y después se planificó el rescate y le llevamos ya para el Puyo. Dentro del tratamiento que iba con absoluta normalidad, él va más de un año, se presentan situaciones, gastos extras, como fue el psiquiatra y medicamento. Claro. Entonces ahí me dice el director: ¿sabes qué, Mauro? Se puede costear todo lo que yo te doy, pero el medicamento y el psiquiatra sí tienen que cancelarme. Y también le preguntan a la familia de Franklin. Y ellos dicen: bueno, si es necesario, pues no hay ningún problema. Pero un tratamiento que cuesta $800 mensuales, a que te cobren 100 mensuales. Por supuesto. Yo creo que es exageradamente regalado, y eso ya por la gracia de Dios. Por supuesto. Entonces, ahí es lo que viene el evento para Franklin. Ahora tenemos que costear la cantidad como que de 1.500 y algo. Y se está realizando, digo evento por la seguridad de las redes sociales. Digo la otra palabra y nos bloqueo. Claro. Donde tenemos ya como 12 presentes más o menos, y el 7 de septiembre se realizará esto. Entonces ha habido ya el apoyo de personas, hubo el apoyo para los presentes y todas estas cuestiones. Y así se dio. Hasta que Franklin se le rescató, se le llevó, está en la clínica porque sigue ahí. Y de ahí venían personas y me decían, la familia, parientes de varios adictos decían: doctor, ayúdeme con una beca. Y les decía: yo no tengo una clínica, yo no tengo una fundación, pero si gusta hagamos el video y esperemos a que una fundación, un establecimiento nos abra las puertas y le mandamos. Que sean los padrinos. Exacto. Y en realidad ha dado resultados porque se ha llevado a un montón de personas. Y gracias a estos videos es que llego yo a varias instituciones, a varias fundaciones a firmar convenios. Normalmente los tratamientos para adicciones cuestan eso, $800, $600. Pero con mi convenio que les he dado a varias personas baja el costo a $450 y $350. Los ciudadanos que van a las clínicas con el convenio son casos que no están en el TikTok. Son casos que se les entrega. Está bien, venga, conversemos, le explico cómo es la situación, tenga y llévele. Y son ayudas que se han dado, no se ha planificado. Todo lo que yo he venido realizando ha sido automáticamente porque el destino lo quiso. Yo me desperté un día, ni esperé que pase Franklin, ni esperé que mi amigo del colegio, que también está en un proceso de recuperación, me esté esperando en el despacho. Claro. O sea, genial, sí. Se asomaron. Sí. Y lo único que hicimos es aprovechar la oportunidad de salvarle. Y nada más. Eso se dio. Genial, Mauro. Me parece muy altruista todo esto. Es bastante, ¿cómo te digo? Bastante impactante por la parte de cómo tú solo con este pequeño aporte logras cambiar una sociedad, ¿no? Mauro, se nos ya acaba el tiempo. Como para despedirnos, yo sí quisiera aunque dices tú, no, yo no lo planifiqué, yo quisiera como decirte esto, ¿no? Se habla desde la psicología junguiana, psicología analítica junguiana, se habla justamente de este arquetipo que estoy repitiendo ahora ya varias veces, que es del sanador herido, ¿no? Mira, todos los que de alguna forma hemos sido dañados, todos estamos dañados de alguna forma, pero hay niveles, y algunos que hemos sido dañados y muy heridos por A o B circunstancias y salimos de eso, créeme que de alguna forma sí buscamos ayudar a un otro. Sí buscamos porque queda este arquetipo muy marcado en nosotros, porque hemos sufrido, hemos llegado a tener esta vivencia personal, hemos conocido a nuestros demonios cara a cara. Y cuando los conocemos, sabemos quiénes son
Y claro, vemos a un otro y tal vez rechazan a esos demonios, los niegan o tal vez tienen mucho miedo. Queremos enseñarles o queremos guiarles para que enfrenten esos demonios. Y ahí está nuestro arquetipo del sanador herido. Muchas gracias, Mauro. No sé, las palabras antes de despedirnos de este gran programa que tuvimos contigo. Yo les agradezco por la oportunidad, un bonito programa, además, que en realidad sirve para eso, para que tal vez este mensaje llegue al adicto que todavía sufre. Dicen que esto no es de promoción, que es de atracción. Puede ser, tal vez. Pero si yo puedo salvar más vidas por un video, seguiré haciéndolo. Porque en realidad a mí me duele mucho cuando viene una madre de familia a mi consultorio y llora y clama por ayuda. Y también me da una impotencia bien grande el no poder sacar de mi bolsillo para pagar un tratamiento y decirle voy a ayudarle y esperemos que una institución nos dé la oportunidad. Gracias a Dios sí nos han abierto las puertas varias instituciones y se ha salvado a muchas vidas. Pero en realidad todo lo que se realiza es con eso. Lo que tú decías, que efectivamente los que estuvimos en el piso, a los que nos humillaron, a los que nos escupieron, a los que nos dijeron que no servíamos para nada, a los que decían que ya fuimos una lacra en la sociedad y que no vamos a salir de ese hueco, y los que supimos sentir eso y que salimos de ahí como el ave fénix con una pluma. Por eso es esta pluma. Esta pluma simboliza el ave fénix, el resurgir. Esa es mi pluma. Eso es lo que significa. Y esta es la enseñanza, que sí se puede. Simplemente hay que no perder la fe, que es primordial, y poner de parte, y todo fluye. Por eso te digo que me da impotencia, pero también ese video lo hago con muchas ganas para que llegue esa institución y nos abren las puertas. Imagínate que nos han dado becas en Ibarra. Tengo ahorita, y voy a hacerle mención acá, si me permites, hay 5 becas que simplemente tienen que pagar $100 mensuales. Y están 5 becas abiertas. $100 mensuales y el tratamiento dura 6 meses. Es, o sea, algo que es accesible, considero yo. Así que estamos acá siempre a las órdenes. Esperemos tener muchas más becas en otras instituciones. Seguiremos brindando ese apoyo. Seguiremos diciéndoles, no están solos. Hay un Mauro Vaca que de una u otra manera aporta con un granito de arena a la sociedad. Y que yo sí creo en que podemos salvar a muchas más personas. Muchísimas gracias por esta oportunidad y sin amilanarse. Muchas gracias, Mauro. Como lo dijimos acá y como nos decía Mauro, Ecuador necesita políticas de prevención. Necesita políticas públicas claras. Que los gobernantes no se hagan los giles, literal. Que la gente que está en el poder no se hagan los bobos, porque saben lo que tienen que hacer, pero simplemente no tienen la voluntad. Yo creo que este espacio justamente se da para abrir estos debates, para conversar estas cosas que no se conversan mucho. Existen espacios de diversión, de farándula, que bueno, está bien, pero espacios como este, como el del gozar al goce, no. ¿Por qué? Porque aquí sí denunciamos cosas que pasan en nuestra sociedad, como un problema grave de salud que es el alcoholismo. Así que yo también, como Mauro, les hago un llamado a las autoridades también para que ayuden y que se empiece a crear muchas más políticas de prevención, no solamente las punitivas, no hay que castigar, no hay que vigilar y castigar, como decía Michel Foucault. Muchas gracias y gracias a Lago y Luna siempre por acogernos y por tenernos aquí en este maravilloso set.